Cabeza de Vaca dice ahí que es un perseguido político. Está acusado de lavado de dinero, de delincuencia organizada. El 19 de junio del 2021 permitió la operación de los grupos del crimen y ellos salieron por las calles de Reynosa a matar sin ton ni son. Si hay alguien que sabe del huachicol, es él. Hay un faltante todavía hasta este momento en Tamaulipas de más de 9,000 millones de pesos. ¿En algún momento caerá? Ya van 4 años fugado del país. Sí hay pruebas, sí hay todo, algo se está moviendo. A mí me mueve la esperanza. Yo lo único que quiero es que lo agarren para yo andar libre. Le estás dando voz a los delincuentes, a los vándalos, a los porros, donde una gobernadora de Chihuahua como Maru Campos permitió el ingreso y la operación de agentes de la CIA. La señora está cometiendo traición a la patria. Y la señora violó la Ley Nacional de Seguridad y violó la Constitución. Y esta señora tiene que ser procesada. Sin embargo, ahí está tranquilamente, como si nada. Sé de buenas fuentes que enviados de Cabeza de Vaca le mandaron pues algunos regalos a la presidenta de ese colectivo. Y a partir de ese momento, cada vez que había que desestimar algo, Ciro Gómez le abría el micrófono a este colectivo. Vemos su noticiero y sabemos perfectamente cuáles entrevistas son pagadas, habitualmente todas. Hay un grupo de comunicadores que pues se vende como agencias de publicidad o agencias de comentarios que se hacen este tipo de paquetes. Este es el cártel de los mentirosos. Público memorioso que nos ve, que nos escuche, que esta es una investigación. Soy Ricardo Sevilla. Estos son datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiende con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirla hoy aquí, una vez más, en la mesa de cristal de los datos duros. Y estoy seguro que hoy, en particular, esta mesa de cristal se va a romper, porque nos acompaña una periodista, voy a decirlo de manera redundante, una periodista de verdad. ¿Es que acaso hay periodistas falsos? Yo no sé si hay periodistas falsos, pero lo que sí sé es que a últimas fechas, y ya también en un ratito, hay bastante gente metida a esto que han visto como un negocio de monetización, como un negocio de convenios, como un negocio hecho y derecho. De tal suerte que sin más rollos, me da muchísimo gusto recibir a Marta Olivia López. ¿Cómo estás, mi querida Marta? Ricardo, pues feliz de que me hayas invitado a tu podcast, feliz de estar aquí, de conversar previamente y muchos temas de qué hablar y qué intercambiar. Muchísimos, al contrario, gracias a ti por la deferencia de visitarnos en las instalaciones de Datos Duros Podcast. Tú eres una periodista de verdad, Marta Olivia. Gracias. Y a partir de ahí me quiero arrancar porque he visto que hay gente que de pronto prende un celular. Qué bueno que haya esa posibilidad de comunicarse, de informar, pero ya se ha perdido el rigor. Es mi punto de vista, pero te lo quiero preguntar a ti. ¿Cómo ves la escena periodística, digamos, de unos 10 años a la fecha? Ha cambiado la manera de comunicar, desde luego, pero ¿cómo ves el rigor periodístico? ¿Se ha quedado como una pieza de museo? ¿Cuál es tu punto de vista? Fíjate que yo sí creo que hay periodistas rigurosos y que siguen haciendo trabajo en la calle. Sin embargo, creo que nos llegó el internet, las redes sociales y el desplazamiento de los medios tradicionales nos han dejado muy relegados a los periodistas. Me parece que en este tiempo se privilegia más a los propagandistas, a los que están a favor o en contra de un gobierno, más que al trabajo riguroso del periodista. Hay denuncias que se hacen desde los estados. Yo establezco siempre parte de esto en el sitio que dirijo, Ahora MX, que nuestro lema es periodismo más allá del algoritmo, precisamente, porque hay primero una primera diferencia que hacemos. México no solamente es la Ciudad de México y la zona metropolitana. Hay más vida después de Cuautitlán. Hay
31 realidades, bueno, 30, digamos que estoy contando el Estado de México y la Ciudad de México. Hay 32 realidades de las que no se sabe nada en el centro hasta que hay una tragedia, hasta que hay una masacre, hasta que llega un huracán. Y qué lamentable, porque sí, en efecto, la Ciudad de México, los medios y todo lo que se mueve políticamente como un país muy centralista, sí define el 25% más o menos de la población está acá, sí, pero hay un 75% que se queda fuera de la agenda pública. Y también esto, hacer periodismo desde los estados es complicado porque estás como la escena del changuito levantando la mano, hay esto, hay un problema, nadie te pela hasta, bueno, y hay que decirlo, hasta que llega Andrés Manuel López Obrador en la escena pública, hasta que llega la mañanera y hasta que de pronto, me parece que hay que hacer una diferencia ahí. Llega la mañanera y llega una forma que tenemos los periodistas en los estados de dirigirnos de tú a tú con el presidente, de preguntarle directamente, algo que nunca sucedía en nuestro país. O sea, pensar en un estado como Coahuila, como Veracruz, como Nuevo León, como Tamaulipas, que algún periodista le iba a estar exponiendo una denuncia a un presidente era imposible. Aquí está la mafia de siempre, o estaba la mafia de siempre de los medios, de los López Dóriga, de los Jacobo Saludos, que en ese tiempo, de los Ciro Gómez, de todos esos grupos y todos esos periodistas consentidos que aparecen, los Raimundo Riva Palacios y demás, que aparecían siempre y que eran casi los mismos que estaban muy del lado de gobierno. Sin embargo, la agenda, digamos que se socializó a partir de López Obrador. Y yo creo que me parece que en cuanto a medios y en cuanto el eco de lo que había en los ciudadanos fue muy, muy grande lo que se dio con López Obrador. No creo que sea la misma circunstancia actualmente con la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, donde está más restringido, está más controlado. Hay varios equipos de comunicación que no se controlan ni ellos mismos y los estados seguimos estando de ladito. Y si eres de un estado, pues tienes que venir con una recomendación casi institucional para que te dejen entrar a la mañanera y lamentable, porque hay denuncias día a día en todo ese 75% del territorio del país. Creo que la labor del periodista yo la concibo como escuchar a los ciudadanos, escuchar a quienes no tienen un foro, escuchar, atenderlos y ser el canal de comunicación. Porque bueno, en un tiempo nos dedicábamos a llevar y traer quejas y a hacer que se movieran. Hubo un tiempo que yo dije, no, o me dedico a esto, me dedico al activismo o me dedico a darle voz, a ser periodista. Decidí ser periodista. Sin embargo, estos problemas siguen, pero se han quedado muy relegados en la agenda pública de los medios, en la agenda pública de gobierno. Y de pronto nos enteramos de lo que te decía, un huracán. Ay, de repente te das cuenta que en Guerrero había comunidades que no tienen carreteras ni energía eléctrica. Lo digo de forma sarcástica, nosotros como periodistas lo sabemos porque lo hemos reporteado, sin embargo, para el resto de la población no se sabe. Creo que el mayor rigor creo que recae ahorita en los periodistas que están en los estados, que están reporteando día a día las situaciones de violencia, las situaciones de inseguridad, las denuncias de extractivismo, las denuncias de defensores ambientales. Creo que ese es el rigor porque es el día a día. Acá ya en el centro como que se maquilla, pues mira, estás en 20 grados, fresquísimo, desde tu cómodo sofá, escribiendo, haciendo. Es una realidad pues bastante soft, bastante light, que no tiene que saber. Yo he hablado en varios momentos que hay yo le puse así el efecto persiana de muchos medios del centro, ¿no? Que de pronto hay una masacre de Zetas o Cártel del Golfo o Cártel del Noreste en Tamaulipas. Abren la persiana y dicen, ¡ah, qué feo! Ay, sí, vamos 2 días, reporteamos, nos venimos corriendo. Ay, está bien feo. La cierras y tu vida sigue
como si nada, sin pensar que hay gente desplazada, sin pensar que hay jóvenes que están obligándolos a entrar a los grupos, en los grupos del crimen organizado, que hay pueblos fantasma, que hay también autoridades corruptas, coludidas, diputados locales, federales, estatales, gobiernos en diferentes instancias, que hay toda una problemática al respecto. Entonces, espero haber contestado. El rigor me parece que sí, se sigue haciendo de manera aislada en algunos medios desde el centro del país que siguen haciendo periodismo de investigación. Pocos, pero la mayoría pues es por la lucha de verse y de sobrevivir y subsistir. El rigor me parece que sigue estando en los estados, en el reporteo día a día. Sí, tienes toda la razón, porque uno de los pilares del periodismo de investigación ha sido justamente los estados, los municipios, donde nos vienen estas informaciones y de pronto alguien un día dice, bueno, pues se asoma, como tú bien apuntas, toma alguna de estas notas y decide pasarla en su portal ahora, en su perfil ahora, presentándolos ahora como nacionales, ¿no? Medios nacionales. Yo creo que el centro ahora ha sido como definió Carlos Monsiváis la biografía de Salvador Novo, lo marginal al centro. Y esa parte me parece que la encabezas tú, junto con otras voces, yo disiento, no creo que sean muchas, creo que hay un coro de voces, pero que el rigor se da en pocos sitios. Y yo encuentro en ti algo que en algún momento pensaba. Me acordé del filósofo Karl Kraus. Karl Kraus, que fue el maestro de Elías Canetti, fundó un periódico que se llamaba La Antorcha, muy famoso. Entonces, en ese periódico había reportajes, había crónicas, había artículos, crítica literaria, pero todo lo escribía Karl Kraus. Él era el medio. Y entonces yo veo en el medio de Marta Olivia que ella se ha convertido en el medio. Y me parece muy interesante y revelador, porque ante la ausencia de credibilidad de estos grandes corporativos, Televisa, Azteca, después lo que se presentó como la tercera opción que ahora derivó en esto que se llama Grupo Imagen, hay voces en lo individual que hacen estas investigaciones. Tú investigas, tú reporteas, tú obtienes la documentación a través de tus fuentes, a través de tus consultas, y tú conduces tu medio, pero además lo editorializas, escribes las notas, tú eres el medio. ¿Cuáles son los desafíos que sientes y qué te gustaría, entrando en una charla quizá más íntima, qué te gustaría para ti y para el gremio al enfrentar todo esto, que me imagino que ha de ser muy pesado, y no solamente lo imagino, sino lo padezco? Lo padecemos. Fíjate que creo que el reto después hay que decirlo, el internet y las redes sociales hicieron que fuera más fácil acceder a los medios. Es decir, ya no es que me voy a una estación de radio, me voy a un periódico, que te lo digo, en Tamaulipas, por ejemplo, que es la realidad que más conozco, y todavía me decía un compañero hace poco, ya nos subieron el sueldo en el grupo de radio de unos políticos del PRI, que son, el fundador pues fue un gobernador del PRI, y luego le siguieron los hijos juniors, y me decía, es que ya nos aumentaron, son 4,500 3,500 a la quincena. Y yo dije, Dios santo, ¿qué haces con 3,500 a la quincena? Pues trabajas en 5 lugares para que te alcance
o buscan una placita del fin de semana en tal dependencia para completar el gasto. Entonces creo que las redes y el internet hizo que esto hiciera un ejercicio, que el periodismo fuera un ejercicio más horizontal. Es decir, ya Marta Olivia con un grupo de periodistas y un grupo de personas formamos un medio, pero el gran reto es, ¿a qué te dedicas? ¿Haces noticiero en redes? ¿Escribes una buena nota? ¿Te das el tiempo para hacer un reportaje? ¿Haces una crónica? ¿O monetizas? ¿O olvidas tu función? Yo, por ejemplo, he hecho mucho periodismo que ahora ya es muy común el nombre, pero en ese tiempo era periodismo ciudadano, que era ir a las fuentes, a las comunidades, a los ejidos, a las colonias y a retratar lo otro que no se veía en los medios tradicionales. O sea, yo estoy haciendo periodismo ciudadano desde los 90 más o menos, y entonces ya ahora se popularizó y ahora todo el mundo es periodista ciudadano, pero creo que es eso. El gran reto es ¿qué haces para sobrevivir? ¿Y qué haces para sobrevivir? Yo toda la vida, yo empecé a reportear a los 17 años. Yo me asumí de izquierda, toda la vida como de izquierda. Y después de eso sueñas con que llegue un gobierno de izquierda. Y después, pero yo primero fui periodista y después fui de izquierda. Entonces, mi primera función o mi primer objetivo es cumplir con lo que yo creo que es el periodismo. Y en estos momentos, en un gobierno que es lo más acercado a la izquierda que hay en México, sí llega a ser complicada el trabajo de uno. ¿Por qué? Porque haces un periodismo donde contrastas fuentes, donde si hay un desalojo pacífico o no pacífico de una instalación, tú pones la fuente oficial y también pones a la otra fuente, a la gente que fue desalojada por ejemplo, en este caso del Instituto Politécnico Nacional, los jóvenes paristas. Están las dos. Sin embargo, hay voces oficiosas dentro de, yo no diría la izquierda, la verdad, yo diría dentro de la 4T, que están revisando qué hacemos algunos medios y llegan al momento que dicen, le estás dando voz a los delincuentes, a los vándalos, a los porros. Y yo me acuerdo desde el 2006, porque yo voté 3 veces por Andrés Manuel López Obrador, y yo me acuerdo que cuando él empezó la caravana desde Tabasco, le decían esos mismos adjetivos o peores, eran los que le decían a Andrés Manuel López Obrador después de la toma de los pozos en Tabasco, después de esa caravana por la democracia hacia la Ciudad de México, después de la toma de Reforma. Y de verdad que eso es entre la sobrevivencia y entre el estarte defendiendo, porque dices, a ver, yo hago periodismo y periodismo es no decirle todo al gobierno que sí hay un tema de soberanía, donde hay un tema donde una gobernadora de Chihuahua como Maru Campos permitió el ingreso y la operación de agentes de la CIA, la señora está cometiendo traición a la patria y la señora violó la Ley Nacional de Seguridad y violó la Constitución. Y ahí es todo el apoyo a la Federación para decir, esta señora delinquió y esta señora tiene que ser procesada. Sin embargo, ahí está tan tranquilamente, como si nada. En esos momentos y en los ataques que hay de Donald Trump, de la ultraderecha y de la derecha en América Latina en contra del gobierno de México y de España y de los actores políticos españoles, hay que estar en primera línea en defensa de esto. Creo que es lo más prudente, bueno, eso es como yo actúo. Entonces, pero eso no quiere decir que no haya movimientos sociales, que no se les esté escuchando, que se les denigre, que no se les atienda y que sí se atienda a otros actores, que sí se atienda a los empresarios y que no se les dé el mismo valor a las madres buscadoras. Y me van a decir, sí, pero hay una madre buscadora que fue, sí, pero no se puede hablar hablar y desestimar el tema de más de 135,000 desaparecidos en México. Sí, no son de este sexenio. Sí,
Se tienen años que tienen desapariciones y que todo esto se desató desde el 2006 y lo sé de cierto porque viví y crecí en la frontera, en Matamoros, Tamaulipas, en la cuna del cártel de Matamoros, después cártel del Golfo, después cártel de los Zetas, después cártel del Noreste y todo lo demás. O sea, sí hablamos de que no es de ahora, pero no veo yo de pronto en este gobierno más acercado a la izquierda pasos puntuales para terminar con estos problemas o con enfrentarlos simplemente. Siento que, por ejemplo, regresando al tema del Politécnico, se habla que si nos enviaron unas fotos los jóvenes del Politécnico donde ellos sellaron ciertos accesos para que nadie pasara por ahí, previendo que no se hiciera un escándalo mayor y que no hubiera afectaciones. De pronto vemos ahora en las escenas oficiales que hay parte de la videoteca o algunos videos tirados. Eso no corresponde. Alguien no está diciendo la verdad. Y sí, nuestra obligación como periodistas es decir las dos partes. Pero ¿sabes qué es lo más de fondo? Que nadie nos está diciendo qué se hace con el director del Instituto Politécnico Nacional. Eso es lo más grave. Nadie nos está diciendo, regresando a ese tema, qué pasó con Maru Campos, quién la protegió, por qué se paró el tema del desafuero o por qué el tema del juicio político, perdón. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos esconden? ¿Qué nos han dicho de, por ejemplo, de la supuesta complicidad de Adán Augusto López Hernández con la barredora? ¿Por qué sí proteger? O sea, ¿qué se nos dice de un Pedro Aces, que es un millonario coludido con grupos del crimen organizado en Coahuila, donde se les acusa de que están Coahuila y Durango? Y ahí está como diputado federal de Morena. Entonces, todos estos temas de pronto hay, y mañana va a haber otro. Mañana va a haber otra cortina de humo para hablar de si se va a investigar lo que hicieron estos vándalos desde la máxima tribuna del país, pero no se sigue hablando de una crisis en el Instituto Politécnico Nacional que lleva más de 3 años, que se agudizó hace 1 año y que lo único que sabe el resto de la población en el país es que tomaron las instalaciones a partir del 21 de mayo. Eso es, me parece que los retos, informar equilibradamente. Nosotros no queremos darle gusto a nadie, queremos tener estas dos versiones, aunque nuestro corazón late a la izquierda, obviamente hay un sesgo y siempre lo aclaramos y siempre lo decimos de así, pero eso no nos va a hacer que no digamos, que estemos aplaudiendo. Creo que la sociedad mexicana no necesita gente aplaudidora, necesita gente crítica para que el día de mañana mis hijos, mis nietos, los demás nos digan, oye, estaba pasando esto. Había 135,000 desaparecidos. ¿Y tú qué hiciste, no? Empezamos a documentar desde hace 6 meses todos los despojos que se vienen dando desde hace 10 años en la Ciudad de México. De a poco fue creciendo la ola. Tenemos un sitio, una lista en nuestro canal de YouTube específicamente de todos los despojos que hemos ido documentando. Y de pronto dices, ¿cómo no se da cuenta la Fiscalía de la Ciudad de México que una pareja mayor de 70, 80 años fue desalojada, que vive en la calle y que entraron por los vándalos de varias alcaldías y que se adueñaron de propiedades? Hay 1,800 casos solo en este año. Y eso creo que es importante. No es a favor de un partido o en contra de otro. Es a favor de la ciudadanía informar. Sí, hay una responsabilidad social en el periodismo. Y fíjate que yo estaba viendo, voy a sacar aquí mi teléfono, la gente va a ver qué estoy haciendo, porque estaba yo revisando los datos duros de los salarios. Son cifras del INEGI y estaba yo consultando cuánto gana un reportero, un periodista mensualmente en nuestro país. De acuerdo con las cifras oficiales, en promedio estará ganando 10,800 pesos mensuales. En promedio, periodistas y redactores. Usted lo va a ver en la pantalla.
esta que es la más reciente, la encuesta más reciente, pero resulta muy llamativo porque ahorita lo que me estás comentando de los periodistas independientes, de este esfuerzo que haces tú, de pagar tu luz, de pagar tu internet, tu transportación, tus viáticos, 10,800. Pero los escritores y los críticos literarios, que yo no había visto me llamó poderosísimamente la atención, y resulta que ganan 351 pesos mensuales. 351. 351 pesos mensuales. Va a ver usted la estadística. Todo esto me parece que viene de la mano porque acabo de leer la más reciente columna de Ciro Gómez Leiva en el periódico Excelsior, en realidad un entrefilete. Y él dice, nadie le pide la confesión, pero da testimonio incidental, y dice que él ha obtenido 500,000 pesos de regalías de un libro testimonial. Ese libro testimonial que se publicó el año pasado, que le publicó Grupo Planeta. Y entonces él dice que por las regalías de estos meses ha obtenido $500,000 Entonces, si nosotros hacemos una aritmética elemental, decimos, a ver, Marta Olivia, ¿cómo es que existe esta enorme disparidad entre gente que nos dedicamos al mismo oficio, a la misma profesión? ¿Es que acaso hay estos periodistas de la farándula y de la élite, y hay los periodistas que viven en los municipios, en los estados? Y me llama más la atención, Marta Olivia, porque yo sé que tú publicas reportajes que exhiben desvío de fondos, corruptelas, exhiben toma de universidades, exhiben la corrupción por donde sea. Pero si tú te enfrentas a una demanda porque hiciste enojar a los poderosos o a los influyentes, no va a venir Grupo Planeta a defenderte, a menos que tú me digas lo contrario. Tú tienes que pagar adicionalmente, si eso pasara, Marta Olivia, a la asesoría de un abogado. ¿A eso habría que agregárselo también? Sí, totalmente. Yo decía de los periodistas y de el periodismo en el centro del país. Creo que hay periodistas que son privilegiados de estar aquí cerca del poder. Y me parece que en el caso de Ciro Gómez Leiva, a mí se me hace, bueno, yo nunca he visto que haya abarrotado un lugar o se haya vendido su libro como para darle esas regalías. Me parece que sin necesidad de decirlo, porque vemos su noticiero y sabemos perfectamente cuáles entrevistas son pagadas, habitualmente todas, algunos cuestiones de opinión, pero también pagadas. Entonces, como para qué decir que tienes 500,000 pesos de regalías, no sé, es la primera noticia que tengo que su libro se acabó o su libro se vendió, simplemente, ni idea, ¿eh? O sea, lo admito, o no sé si alguien lo haya comprado en serie para regalarlo, porque bueno, ahora se da mucho esto, que hasta personajes en esta lucha de izquierda y derecha en México, pues compran ciertos libros para quedar bien o para regalar. Pero bueno, no tengo ni idea. Lo que sí veo es que en personajes como Raimundo Riva Palacio, como Carlos Marín, como Ciro Gómez Leiva, como Lourdes Mendoza, como Azucena Oresti, como López Dóriga, pues eran personas que eran privilegiadas durante los gobiernos del PRI y del PAN. Por sus televisoras, por sus grupos de radio y demás, en los periódicos donde ellos trabajaban, que ellos fueron los privilegiados, eran los únicos que tocaban el Olimpo de los presidentes, eran los únicos que estaban cerca. Y bueno, gracias a la 4T nos empezamos a dar cuenta cuánto era lo que facturaban. Su credibilidad, me parece, yo recuerdo
en una manifestación en el 2009 que se hizo de periodistas, así como que se hizo una convocatoria. Yo vine de Tamaulipas y había, me acuerdo que una lona gigantísima decía: este es el cártel de los mentirosos. Algo así decía, a un lado de lo que era la Glorieta Colón, donde está este hotel Fiesta Inn, me parece, Sí. a un lado, y era López Dóriga, era Ciro, López Dóriga, Ciro y ¿quién más? Había 3, 4 más, que son los mismos de siempre. Ya por ahí empezaba a conocerse cuánto era lo que facturaban. A mí me parece que de eso viven. Cada quien sabe, mi pueblo dicen cada quien sabe cómo matar las cucarachas, pero que nos vengan a decir en este momento que son éticos, periodísticos, y te tengo una referencia. En el 2023 yo di a conocer un aviso de un colectivo de desaparecidos de allá de Reynosa, donde el anuncio era: se acaba de encontrar un campo de exterminio en el ejido La Retama. Fue todo el aviso, fue todo un mensaje. Y a partir de ese mensaje yo dije: ay, ejido La Retama. Yo andaba ocupada, era como mediodía, ya como a las 5 de la tarde me puse a revisar. Ese ejido me suena. Y me di cuenta que ese ejido era mencionado por Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, donde decía que ese ejido había sido comprado casi en su totalidad por Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador del PAN en Tamaulipas. Y entonces yo hago una nota donde digo: pues rancho de Cabeza de Vaca, hay un campo de exterminio, de acuerdo a estas fuentes, de acuerdo a esta información y todo lo demás. Casualmente, yo jamás dije que el colectivo me había dicho que era un rancho de Cabeza de Vaca, porque esa era mi investigación y era mi nota, sino que ellos avisaron. Entonces yo hablo de esto y a los pocos días, 2, 3 días, casualmente Ciro Gómez Leiva, que no le abre el micrófono a nadie que no presente sus billetes de por medio o por delante, entrevista a la presidenta de ese colectivo para desestimar mi información. Sé de buenas fuentes que enviados de Cabeza de Vaca le mandaron pues algunos regalos a la presidenta de ese colectivo, y a partir de ese momento, cada vez que había que desestimar algo, Ciro Gómez le abría el micrófono a este colectivo. Entonces, digamos, la estrategia es bastante clara. Hay un grupo de comunicadores que pues se vende como agencias de publicidad o agencias de comentarios, que se hacen este tipo de paquetes. Entre estos también está Héctor de Mauleón. En el caso de Tamaulipas, durante el cabecismo no tocaba ni con el pétalo de una declaración o una nota o una columna al exgobernador. Pero después, cuando sale Cabeza de Vaca, a toda la gente contraria políticamente Cabeza de Vaca los exhiben y sacan y dicen, y se dicen luego perseguidos como aducen a la libertad de expresión y todo esto. Entonces, digamos, en los estados se conocen bastante bien. También se conocen porque roban material. A nosotros en varias ocasiones en Ahora MX nos han plagiado material, el periódico Milenio, Excelsior, Fórmula también. Hay un video muy famoso, el más reciente, es de cuando llega a Cuauhtémoc Blanco y le rajean su camioneta, ahora con lo del Mundial, el Mundial del Despojo. Ese fue hecho por Axel Hernández, uno de nuestros dos compañeros reporteros en la Ciudad de México. Y pues, ¿qué hicieron? Le quitaron los logos de Ahora MX y nos lo robaron así literalmente todos en cadena. Hay quien dice, es que ya te debes de acostumbrar, esto es público. Sí, no es público el sueldo que les pagamos, no es público. Nosotros sí somos muy responsables socialmente con nuestros compañeros. No, obviamente ningún trabajo es gratis. Ningún trabajo es, no pagamos como en otros medios con pantalla, con cuadrito.
Hay quienes dicen, es que se enamoran del cuadrito y yo les pago con cuadrito. Marta Olivia, fíjate que justamente a raíz de todas estas observaciones que tú haces de manera tan puntual, tan categórica, es que yo me pregunto, si nosotros sumamos todo el gasto que te implica hacer una investigación, ahorita estás hablando de que has hecho investigaciones en Reynosa, conoces la realidad perfectamente de Tamaulipas, pero también has salido a hacer otro tipo de investigaciones y ahí tienes tú que pagar tu hospedaje, tienes que pagar tu transportación, tienes que pagar tu comida, tienes que pagar, incluso si dices, bueno, decido a la audiencia que acompaña mi trabajo mostrarle un documento, bueno, tienes que imprimirlo y tienes que gastar la energía eléctrica, la impresión del documento. Es decir, detrás de todo este trabajo que tú tienes y que tienen algunos otros colegas, hay una inversión fuerte. Pese a todo, se sigue desestimando este trabajo que tanto ha aportado. Insisto, en tu visión, ¿cuáles serían las condiciones ideales de un periodista con tus características, que ya las enumeramos, nos quedamos cortos desde luego, pero ¿qué es la investigación? ¿Qué es la presentación, el desglose, el análisis de toda esta información, la exhibición de pruebas, y que además plagian medios de comunicación que tienen toda una infraestructura y cuyos dueños son magnates en su mayoría? Hay una obvia, real y triste desventaja, pero ¿qué necesitarías tú para que se acompañara de una manera que siguiera siendo independiente, pero para fortalecer a estas voces como la tuya? Sí, creo que es un requisito primero en el periodismo, me parece que es que construye credibilidad, es la congruencia. La congruencia entre lo que hemos dicho desde que comenzamos en el periodismo y que corresponda totalmente a nuestros actos. Creo que los periodistas llegamos a un momento que tenemos que definir qué vamos a hacer, a quién vamos a entrevistar, a qué área nos vamos a dedicar. Y cuando hay gente que dice, no, pues yo me voy a dedicar a los espectáculos, no, yo me voy a dedicar a los deportes, yo me voy a dedicar a escuchar problemáticas sociales, que es lo más complicado, yo me voy a dedicar, primero definir qué quiere hacer uno, ¿no? Y lo otro, pues, es nadar contracorriente. Obviamente el periodismo, decía Kapuscinski, es uno de los oficios más bellos, bueno, eso lo decía el Gabo, pero Kapuscinski decía, es uno de los más sacrificados, pero también tienes que hacer, no solamente te sacrificas porque tienes que hacer el mayor esfuerzo posible. Yo creo que esas palabras las tenemos que adaptar ahora, porque con estas cuestiones de la lucha del algoritmo es doblemente complicado llegar a los lugares. Nosotros lo que hacemos, el caso que tenemos en Ahora MX, antes en un 2x3, es crear comunidades. Por ejemplo, nosotros en Tamaulipas lo que hacemos es recibimos muchas denuncias, pero tenemos como que ya con el tiempo y ya con la experiencia definimos primero, a ver, cuántos tenemos ciertos requisitos para atender denuncias. Primero, que sean ciudadanos que se hayan organizado. Es decir, que hubo un despojo, que hubo un desalojo, algo, primero que hayan hecho que estén primero organizados, después que hayan hecho un trámite ante una autoridad, para yo decir, a ver, ya hicieron esto. Porque siempre nos pasaba que, pues a veces siguiéramos desde el principio a escuchar todo tipo de quejas y denuncias. Entonces, después de que hacemos ese tipo de temas, ahora sí, vamos a escucharlos. ¿Quién nos oye? Y así fue como creció en un 2x3 Tamaulipas primero. ¿Quién nos oye? Pues la mamá del denunciante, el hijo del denunciante, el vecino. Y así fuimos creando comunidad. Me parece que en un 2x3 se convirtió durante el tiempo del cabecismo en el medio más cercano a la gente, porque recogió
todo tipo de denuncias, pero no solamente eso, sino que las llevamos a la conferencia mañanera. Una de ellas es un despojo que quiso hacer de comuneros en la playa Cabeza de Vaca de 40 hectáreas. Quería hacer un gran desarrollo antes de irse y robó escrituras, manipuló documentos legales y demás. Finalmente llegó a la mañanera y el presidente López Obrador detuvo, al menos pidió investigación y separó todo. Ahí siguen los comuneros en sus zonas, en sus lugares y en todo. Entonces, creo que esa es la forma en que podemos sobrevivir los medios haciendo comunidad. Claro que es bien difícil porque todos de pronto hacemos muchas cosas iguales, pero creo que es eso. Nosotros ahora tenemos una red de periodistas en 24 estados, en Sinaloa, tenemos en Michoacán, por supuesto, tenemos en Chiapas, en Coahuila, en Nuevo León, en Chihuahua, donde ellos están alertas de cualquier información para que el momento lo hagamos nacional. Y más allá de lograr digamos, el tráfico de la información, lo que queremos es que esa denuncia tenga un efecto, tenga una consecuencia y decirles a las autoridades, esto está pasando desde allá, te lo estamos diciendo. Yo recuerdo que las primeras denuncias que hizo contra los desplazamientos forzosos en Chiapas, por ejemplo, los dimos a conocer hace 1 año y medio más o menos, y eran de a poco y los fueron desestimando. También en la sierra, en la montaña alta de Guerrero, con los ardillos y con todos los demás, llevamos tiempo haciendo de a poco. Creo que en estos casos, pues quisiéramos ser sustentables, suficientes, hacemos otro tipo de trabajos y ahora la globalidad y la comunicación también nos ha ayudado. Por ejemplo, hay organizaciones de periodistas a nivel latinoamericano que de pronto hacen alianzas con medios regionales. Entonces dicen, a ver, queremos hacer un reportaje sobre el tráfico de migrantes. A ver, ¿quién está en Tamaulipas? Entonces ahí nos van recomendando los otros compañeros de otros estados o del centro, también hay que decirlo, nos recomiendan. Y entonces hacemos este trabajo y de pronto vemos ese trabajo, por ejemplo, estuvo nominado un Emmy, lo hicimos en colaboración 7 medios de 5 países y lo lideró, entre otros, CLIP, que es una organización de periodistas latinoamericanos, y lo lideró también Telemundo. Entonces, pues por eso tuvimos muchos premios en Estados Unidos de investigación, pero por eso. Entonces, pero además, cuando tú te refieres al dinero, es que ahí sí se paga. No es todo, o sea, gastamos muchísimo más, pero yo digo un poco en broma, un poco en serio, les digo, yo tengo una consultoría que tengo desde el 2012 más o menos, una consultoría se llama Análisis y Medios. Entonces yo ahí, pues me preguntan, doy asesorías y yo les digo en broma a mis clientes, del dinero bueno lo meto, del dinero malo lo meto al bueno. Y dice, no, mi dinero es bueno. Pero es una forma de decir. También tenemos ciertas estrategias cuando vamos a las comunidades, cuando vamos a la Sierra de Tamaulipas, cuando vamos a la Huasteca Potosina o Hidalguense o donde andamos, obviamente nuestros servicios son 100% gratuitos. La gente dice, es que tenga para la gasolina. No, gracias. No, si me quiere dar algo, deme un taco. O sea, porque llegamos, si usted me quiere dar algo, cuando se ofrecen, si nos dan de comer o algo, pero nada que tenga que ver con dinero. Y eso se va construyendo, se va haciendo. Y esa es la forma, o sea, trabajas en muchas partes. Yo decía yo, el año pasado yo tenía como que 5 trabajos y así como tú que vienes, grabas y dices, ya me quito de este trabajo, ahora voy al otro. No hay otra forma, me parece, no hay otra forma para los que estamos en el día a día. Actualmente en Ahora MX hay 2 socios, somos 3, bueno, yo soy la directora editorial, pero ellos están poniendo, pues estamos buscando la sobrevivencia, pero ellos están aportando la mayor cantidad.
Otro de las cuestiones es, yo te decía, credibilidad, construir credibilidad y tener ética periodística. Nuestro medio tiene más de 10 años teniendo un código de ética. No esperamos a que nadie nos lo viniera a decir, ni nadie nos viniera a exigir. Nosotros ya tenemos un código de ética. Y, por ejemplo, cuando ustedes ven en nuestro canal en Ahora MX, cada colaboración, cada reporte que se hace desde cualquier comunidad de Guerrero, de Michoacán, de Chiapas, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, de Chihuahua, cada reporte se paga. Es un pago simbólico, no tan simbólico, porque pues puede servir para la gasolina, puede servir para un par de comidas, o 3 comidas, o 4 comidas, dependiendo, pero nosotros respetamos mucho el valor del periodista. Pero, o sea, quisiéramos tener muchísimo más, no podemos, pero cada vez que sale una voz de colaborador, alguien que está hablando de ciencia, alguien que está hablando de medios, alguien que está hablando de sociología, alguien que está hablando de las derechas y el avance de las derechas en nuestro país, o del tema de Palestina y de Gaza y de los ataques de Israel, cada persona que sale con nosotros se le paga. Cada viernes, somos como los albañiles. Los viernes se hacen corte de nómina y se les paga absolutamente todos. Creo que en el mejor de los mundos posibles, los medios primero, si te dedicas al periodismo, primero tenemos que respetar a nuestros compañeros, respetar el trabajo y con eso vuelvo al tema de la congruencia. Eres congruente, eres creíble. Tú tienes que ser como siempre lo has sido, no porque ahora cambiaron las formas de los que tienen el poder, vas a cambiar tú. Creo que no. Marta Olivia, nos das un panorama muy interesante, pero al mismo tiempo un panorama hasta cierto punto desolador, porque vemos esto que Ciro dice, bueno, pues me dieron $500,000 de regalías, que ese $500,000, pienso en cualquier medio de comunicación libre, independiente, le podría servir muchísimo para poder llevar a cabo las labores que hacen. Vayamos a los temas que te han puesto en el ojo del huracán. Vayamos a los temas de Tamaulipas, vayamos al tema de la familia Cabeza de Vaca. A últimas fechas vemos al exgobernador panista en un carrusel de entrevistas a modo, donde lo vemos desgarrarse particularmente en el espacio de Lourdes Mendoza. No sé si haya venido a México y no se hayan dado cuenta las autoridades, porque ya ves que de pronto entra un avión de Estados Unidos o se va y se lleva a un capo y no se dan cuenta, o hay una torre centinela donde operan las agencias de inteligencia estadounidenses y no se dan cuenta. A lo mejor podría haber venido Cabeza de Vaca y nadie se dio cuenta, o también pudo ocurrir que Lourdes Mendoza, muy solícita, haya ido y hecho esta entrevista a modo. Como quiera, Cabeza de Vaca dice ahí que es un perseguido político en esa entrevista, pero tú tienes informaciones que pintan a otro exgobernador panista, un personaje auténticamente tétrico. Se pone otra vez Cabeza de Vaca en la discusión pública. ¿Qué informaciones tienes ahora de Cabeza de Vaca, Marta Olivia? Yo creo que no es un perseguido político, es un político perseguido. Es distinto. Fíjate que hay una parte donde yo respeto a Cabeza de Vaca. Sí, claro. Si hay alguien que sabe del huachicol, es él. Su familia política está involucrada desde del huachicol desde los 90s. ¿Quién es su familia política? José Ramón Gómez Reséndez es su suegro, su esposa es Mariana Gómez Leal, su cuñado es José Ramón Gómez Leal, actual senador por Morena en Tamaulipas. Antes fue delegado, el superdelegado de Bienestar Social,
o de los programas federales del gobierno. ¿Cómo se involucró José Ramón Gómez Leal en el gobierno de la 4T? Es parte de las preguntas que yo todavía no tengo una clara respuesta. Pero cuando yo digo que lo respeto es que sí es cierto. Si él habla de huachicol, es que su familia política estaba involucrada desde ese tiempo. Él llegó como a ser diputado federal en el año 2000, en esta ola foxista. Y de las primeras tareas que se dedicó a hacer fue eliminar los expedientes en la entonces Procuraduría General de la República que involucraban con el huachicol a su suegro. Es decir, él sabe de huachicol desde antes que López Obrador lo bautizara como huachicol. Entonces, él se ha dedicado a eso. ¿En qué ha destacado Cabeza de Vaca? Pues ha destacado en ser un personaje corrupto que llegó a la presidencia municipal de Reynosa. Él estuvo como alcalde 2005-2007, apoyado por el Cártel del Golfo. Y no lo digo yo, sino lo dice el expediente judicial que se le abrió a Tomás Yarrington Rubalcaba en los Estados Unidos, donde ahí uno de los testigos declaró que Yarrington le mandaba el dinero a Cabeza de Vaca por orden del Cártel del Golfo. Es decir, no es una cuestión ni al aire, tú la puedes googlear y ahí le vas a encontrar perfectamente estos documentos. Pero Cabeza de Vaca no se calmó solamente ahí. Después fue diputado local, fue uno de los diputados locales en Tamaulipas, de los más faltistas. Tampoco entiendo cómo nunca lo sancionaron. De cada 10 sesiones de la diputación local asistía a 3, por ejemplo. Pero bueno, él siguió su camino, llega a ser senador de la República con toda esta trayectoria política y se compra después un departamento en el sur de la Ciudad de México, en Coajimalpa, donde le costó como 14, 16 millones de pesos y luego lo vendió en 42 millones. Esos 14, 16 millones de pesos, haciendo la contabilidad de lo que ganó siendo servidor público, no le hubiera dado nunca para comprarse una propiedad así. ¿Por qué nos enteramos de esa propiedad? Pues porque el club de personajes que vivían en ese fraccionamiento le impedían el acceso al uso de las áreas comunes. No se querían topar con Cabeza de Vaca, conociendo el pasado que tenía Cabeza de Vaca, y por eso en los medios fue que nos enteramos. Sin embargo, él llega como gobernador a Tamaulipas, digamos en una ola, en un moderno Fox, convertido en un moderno Fox, gritón, yo con sus lemas ni me doblo ni me vendo y gritoneando y todo esto, y sobre todo en un estado harto del Partido Revolucionario Institucional, con un gobernador, Rodolfo Torre Cantú, un casi gobernador, una semana antes de que fueran las votaciones, los cárteles lo asesinaron junto con 3 personas más. Entonces, con todo este antecedente, y bueno, el Partido Revolucionario Institucional decide poner como si fuéramos una monarquía al hermano de ese candidato muerto, y fue quien le entregó el poder a Francisco García Cabeza de Vaca. Hizo alianzas con él, yo creo que decepcionado por el PRI y lo demás, se robó todo lo que pudo, vive en una mansión increíble en San Pedro Garza García y calladito de lejecitos, Egidio Torre Cantú le entrega el poder a Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué hizo Francisco García en su sexenio? Primero, hizo un cártel familiar con su esposa, con su madre, una señora que organizaba fiestas y sociales para los ricos del pueblo de Reynosa, y sin embargo de repente aparecía como dueña de ranchos y propiedades. La unidad de inteligencia financiera le encontró ranchos y propiedades que ascendían casi a 1,000 millones de pesos, por ejemplo.
Y después, ¿qué hizo Cabeza de Vaca? Un cártel con sus hermanos. Ismael García Cabeza de Vaca, mejor conocido como el hermano Lelo. En su vida ha trabajado ese hombre, pero lo hizo senador de la República. Y el hermano mayor, José Manuel García Cabeza de Vaca. Entonces hicieron este cártel entre los tres. José Manuel se encargaba de las licitaciones, se distribuyeron las secretarías para cobrar hasta el 40%, aquel mentado diezmo por obras. Bueno, sí, con ellos subió al 40%. García Cabeza de Vaca, cuando lo vemos en entrevistas y en informaciones, de pronto ahí con otra vez los mismos Ciro Gómez, Héctor de Mauleón, Riva Palacio, toda esa agencia de publicidad, decimos, ¿de dónde sale tanto dinero? Bueno, hay un faltante todavía hasta este momento en Tamaulipas de más de 9,000 millones de pesos. Faltante de comprobar. Y hablamos del dinero legal. No hablamos de los moches, no hablamos de nada más. Cabeza de Vaca creó un grupo operativo especial que se llamaba Los Gopes, y con estos Gopes le hizo, digamos que dividió el Estado y le cobraba cuota a cada grupo del crimen organizado, y utilizaba a los Gopes y a la Policía Estatal para cuidar las zonas. De ahí vemos crímenes de lesa humanidad por los cuales yo lo denuncié ante la Corte Penal Internacional en febrero pasado, donde, por ejemplo, vimos una masacre en Camargo en el 2021, donde fueron asesinados 19 personas, de las cuales 17 eran guatemaltecos. ¿Por qué? Pues porque los Gopes creían que estaban estas camionetas invadiendo otra zona, llegan, los matan, ellos drogados como andaban los Gopes, de acuerdo a testimonios de las mismas personas que vivían cerca, andaban tan drogados que creían que estaban en un paraje solitario, y asesinan a estas 19 personas, y de pronto le hablan a su jefa y le dicen, ¿qué hacemos con estas personas? Una de ellas, la última, levantó un pañuelo blanco en señal de no somos narcos. Los mataron, los remataron, y dijeron, ¿qué hacemos con ellos? Pues vamos a quemarlos. Y los quemaron. Creyeron que estaban en medio de la nada. Cuando empieza, eso fue en la noche, cuando empieza a clarear, se dan cuenta que a 500 metros hay casas. 5 casas que fueron las que vieron las columnas de humo, el olor y todo lo demás. Otro caso fue dejar y permitir a los grupos del crimen organizado, un Día del Padre del 2021 también, el 19 de junio del 2021, permitió la operación de los grupos del crimen, y ellos salieron por las calles de Reynosa a matar sin ton ni son. Es decir, mataron a un taquero, mataron a un transeúnte, mataron a 19 personas oficialmente. Sin embargo, Cabeza de Vaca no ha sido procesado ni rindió cuentas por todos estos crímenes. Uno de los casos en Río Bravo en el 2020 fue el de Juan Daniel García. Juan Daniel Ortiz. Daniel Ortiz Martínez. Juan Daniel era un ingeniero de 23 años que estaba viendo la televisión con su padre, sale a comprar un Six y ya no regresa. Los policías confundieron su camioneta con otra que se quería meter ahí a esa zona, a esa plaza. Y oficialmente le asestaron 242 balazos a él y a su camioneta. La madre dice que rebasan los 500, solamente han procesado a 4 policías. Entonces, estos son los tipos de hechos, además de que no se contabilizan en todo este relato que yo documenté, la cantidad de decenas de descabezados, de asesinados por comandos en toda la frontera chica. Entonces, Cabeza de Vaca difundió con todo el poder de los billetes en la Ciudad de México y en las agencias de información y con estos periodistas, la idea de que Tamaulipas era un estado seguro.
situación que nunca lo fue, hizo esto. Entonces, mientras difundía esa información y todo el mundo decía Tamaulipas, ya regresó la seguridad y todo lo demás, seguían aconteciendo allá hechos de violencia muy, muy graves. Y bueno, esta es la recopilación que yo hice para denunciarlo, porque no puede quedar impune. Él abandonó el poder una semana antes en el avión oficial del gobierno de Tamaulipas, se fue hasta la frontera y de ahí cruzó hacia los Estados Unidos. No le entregó el poder al gobernador Américo Villarreal Anaya, había perdido, se fue. Esto hizo, es un prófugo de la justicia, está acusado de lavado de dinero, de delincuencia organizada, él y toda su familia. Así que empezar a decir que es un perseguido político, por Dios, que se lo crea quien se lo quiera creer, se lo cree el PAN cuando le conviene, cuando no lo relegan. El año pasado, a principios de año, hicieron un encuentro del CEPAC allá en Washington y ahí estuvo tomándose fotos, pero no le permitieron hablar. Es decir, tampoco lo quieren cerca, pero no tan cerca, ¿no? Entonces, esa es la historia de Cabeza de Vaca. Creo que es un delincuente que ha hecho y deshecho, y lo peor de todo, que ha sido, él sigue libre por la complicidad de las autoridades, por la complicidad de la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Manero, porque me constan la cantidad de denuncias que empresarios, comerciantes y ciudadanos vinieron a darle al entonces fiscal, ahora excelentísimo embajador en Reino Unido, y él hizo absolutamente nada. Marta Olivia, no quiero que juegues a la agorera, pero sí que con todas estas informaciones tú llegas a una evaluación y nos cuentes si realmente Cabeza de Vaca terminará en prisión, si es realmente el deseo de las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, echarle el guante y ponerlo en la cárcel, porque parece que se está burlando de todos, no solamente de los tamaulipecos, las tamaulipecas, sino se está burlando de las instituciones de justicia, se está burlando de la fiscalía. Bueno, no sé si haya sido la flojera de Gertz Manero o haya sido también parte de la gente que estaba en su nómina, pero no solamente la FGR tiene esa investigación, hay investigaciones también estatales que deberían detenerlo y que tendrían incluso en prisión a cualquier persona que no tuviera el dinero para poder sobornar a ninguna autoridad, ya estaría en la cárcel. ¿En algún momento caerá Cabeza de Vaca? Mira, él se ha sostenido por una narrativa y porque él cree y él dice que los tamaulipecos y los mexicanos deberíamos de agradecerle que él descubrió el huachicol con una historia ficticia o al menos una historia inventada que hizo con uno de sus patrocinadores. En el 2016, Sergio y Julio César Carmona Angulo le patrocinaron la llegada al gobierno de Tamaulipas. ¿Quiénes son ellos? Ellos son, Sergio fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre del 2021. Fue asesinado en la ciudad más segura de este país. Y bueno, este señor es conocido como el rey del huachicol. Él financió la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca. Después tuvieron desavenencias, pero, por ejemplo, a él le dio esta construcción de hospitales durante el COVID. Estos hospitales itinerantes que nunca se hicieron y se benefició con ellos. Posteriormente, como no le cumplió varios acuerdos, le rompieron. Eso es oficial, hay contratos que yo he ventilado de la entonces Secretaría de Salud a nombre del rey del huachicol. Así que vuelvo, el señor sabe mucho del huachicol porque estuvo involucrado con ellos. Entonces, él le dio contratos por más de 700 millones de pesos a los Carmona. Estamos hablando de su sexenio 2016 al 2019.
En el 2018 se empiezan a tener conflictos fuertes entre los Cabeza de Vaca, digamos el cártel de los García Cabeza de Vaca, con el cártel de los Carmona. Él empieza a recuperar toda esta información y dice, yo voy a nombrar a los hijos del presidente AMLO para decir que ellos son los guachicoleros. Hay una situación que él dice, pero es de oídas, no hay absolutamente nada, y que con eso se ganchó con los Estados Unidos. Él tiene doble nacionalidad, hay que decirlo, y los Estados Unidos lo usa como ficha de cambio, a mí me parece. Pero él dice que Américo Villarreal Anaya llegó gracias al apoyo de Sergio Carmona. Y es algo tan absurdo que lo ha repetido Héctor de Mauleón, Ciro Gómez Leiva y Azucena Uresti, toda esta runfla de disque periodistas. ¿Cómo puede alguien que lo asesinan en noviembre de 2021, en diciembre del 2021 también se elige al candidato de Morena? Entonces, ¿cómo un muerto puede difundir, puede promocionar y puede apoyar una campaña política? La campaña de Américo Villarreal Anaya fue durante el 2022 y en las elecciones de junio gana. Entonces, hay algo bastante. ¿Quién se lo han querido comprar? Que se lo compren quien se lo quiera comprar. No existe un nexo directo. Y además hay una situación ahí. Yo creo que en esto de las campañas hay mucha gente involucrada y hay financiadores y demás que hablen quien tenga que hablar, pero la narrativa es la que ha permeado, es la que ha cundido con mucha lana, la de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces ahí se le cae. A mí me parece que también ha faltado al gobierno de Tamaulipas deslindarse de esta manera como más contundente. Y yo quiero pensar que en el caso del doctor Américo Villarreal Anaya, pues porque es médico, cardiólogo, especialista, él nunca tuvo un perfil tan político. Ajá. Y él es un médico de su ciudad, cercano a cierta gente que no tenía esta cuestión, incluso ambición política, a pesar de ser un hijo de un gobernador. Entonces, regresando a tu pregunta, a mí sí me parece que hubo una inacción de la Fiscalía General de la República con Alejandro Hertz. Me parece que él estuvo manejando a su favor, ya van 4 años fugado del país, van a cumplirse ahora en septiembre. Ya se me hace que ya se le acabaron las tablas, ya no hay más fichitas que cambiar, ya no hay más, ya no hay más cartitas, más decirte, mira, te doy esto, que no se ha difundido hasta ahora. Si no hay ninguna investigación seria, ahora sí que los gringos lo están utilizando para hacer su ficha de cambio. Al final de cuentas es, ¿ya qué me sirves? Ahora, ¿qué es el avance que ha habido ahora con Ernestina Godoy? Que ya se habla por fin en la mañanera de Francisco García Cabeza de Vaca. Uh-huh. Créeme, yo estoy bajo la protección del Mecanismo Federal de Protección a Defensores y a Periodistas desde que me amenazó en 2023 con que me iba a hacer algo. Y desde ese tiempo yo decía y fui a la mañanera y expuse, dicen que el periodista nunca debe ser el tema y de verdad que para los de la vieja guardia como yo, ser el tema es molesto. Pero era la única forma que podía hacer para que el presidente escuchara todo lo que estaba pasando en mi caso en especial. Yo sí estaba muy nerviosa. Después de que ya se empieza a hablar de la mañanera, se empieza a hablar de que me llegaban a mí información, la presidenta está pidiendo, pero me llegaba a mí como algo sí, no oficial. Cuando ya lo oficializa y dice, es de la lista, tenemos pruebas, hay investigaciones en contra de este delincuente. Entonces, me refiero a Cabeza de Vaca. Entonces, sí hay pruebas, sí hay todo, algo se está moviendo. A mí me mueve la esperanza y yo lo único que quiero es que lo agarren para yo andar libre por todas partes. Sí, que realmente existe esa justicia. Hay ahora un fiscal anticorrupción allá en el estado, tiene una visión de izquierda, pero también se va a topar con Estados Unidos, con esta, pues con estas relaciones de intercambio, donde lo pueden a él arropar y decir, acá se queda con nosotros, al final es su ciudadano, que tendríamos que discutir ahí
cómo es que un ciudadano estadounidense, a veces mexicano, cuando le conviene, termina siendo el gobernador de un estado. Cabeza de Vaca, además, tiene otros vínculos. Estaba yo platicando con algunas otras personas allá en Tamaulipas y me decían, yo no sé si tú tengas información al respecto, que había establecido una doble aduana, que estaba la aduana oficial, pero que él tenía su propia aduana y que le tenían que pagar también a él parte de pues una especie de como de cuota. Es decir, ¿eso es así, Marta Livia? Sí, la Y que está entre San Fernando, Reynosa y Matamoros. Ahí había una, y yo no sé si siga, es decir, para la gente que nos conocemos, de pronto hay ciertos lugares donde se detiene el tráfico. Uh-huh. Y ya los ves, son los de la Secretaría de Finanzas. En el caso de Cabeza de Vaca, cuando yo digo que él sabe de huachicol, es que sí es cierto. Él sabía cuántos camiones pasaban y la cuota que les ponía. Eso fue evidente durante su administración, porque venías tú de la frontera entre Matamoros y Ciudad Victoria, son 320 kilómetros, a la mitad hay una Y y entonces empieza a detener el tráfico y dices, otra vez estos poniendo su aduana. Eso todo el mundo lo conoce. Ah, sí. Entonces ahora, ellos sabían el número de cantidad de camiones que pasaban y que si llevaban huachicol o no llegaban huachicol. Acaba de dar también un golpe la Secretaría de Seguridad en Reynosa, donde habían pues redes de huachicol. Él es de Reynosa. Obviamente sabía cómo se tejían todas estas redes y cómo se manejan. Es decir, lo que yo pude documentar es lo público. Es lo que ¿cuál es, digamos, ay, se oye mal, pero cuál sería el acierto? Y voy a ponerlo entre comillas. Es que junté la información, pero toda esa información pública que los tamaulipecos vivimos durante su sexenio del 16 al 22. No es información ni oculta, ni nada. Esto que tú me señalas es, lo que no tenemos claro es qué cuota les cobraba y cuántos camiones pasaban de huachicol ahí y cuántos eran autorizados por parte del gobierno del estado. Me llama la atención que digas, no sé si todavía esté. Eso quiere decir que Francisco Javier Cabeza de Vaca tiene todavía gente trabajando, que simpatiza con él, que labora para su causa en el estado. Mira, más allá de Cabeza de Vaca, creo que las redes de corrupción no terminan. Me parece que hay un negocio gigante en las aduanas de todo el país y viéndolo de esta manera, dicen que el 70% de las armas decomisadas a los grupos del crimen organizado pasaron por las aduanas. ¿Cómo pasaron? O sea, agarraron los ovnis y luego vinieron y los dejaron acá, o el tráfico de migrantes, cómo llegaban hacia los Estados Unidos, cómo pasaron. Hay una gran red de corrupción en las aduanas gringas y en las aduanas mexicanas. Déjame contarte una historia, hablo del tema de la corrupción. Creo que Cabeza de Vaca está minado en estos momentos, porque hace poco quiso poner a una incondicional de él que la hizo magistrada, Omeira López Reina, la quiso hacer dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Pues no, le fue muy mal, quedó como de 5-1. Entonces, aunque se quieren reorganizar, una de sus hijas es regidora en Reynosa, apoyada y apapachada ahora por el gobierno de Morena. No, ahí ¿hija de Cabeza de Vaca? Sí, claro, es regidora en Reynosa, okay. Sofía García. Ella es regidora, apapachada por Carlos Peña Ortiz, que es el alcalde. Su mamá es Maqui Ortiz Domínguez, senadora del Partido Verde,
enemiga de Américo Villarreal porque ya quería ser la candidata, se agazapó en el Verde, es senadora, fue alcaldesa 2 veces, digamos que ahí va el reinado, le siguió el hijo, otra vez 2 sexenios él, 2 sexenios ella, y ahorita papachan a la hija de Cabeza de Vaca, ahí está como regidora. Bueno. ¿Por qué será, Marta Olivia? O sea, esta parte, o sea, no hay un registro de los perfiles cuando ingresan a Morena este tipo de personajes, es decir, bueno, aquí está la hija de Cabeza de Vaca y llegó y tiene estas características. Mira, la hija de Cabeza de Vaca llegó por el PAN, es diputada, perdón, es regidora pluri. Ahí no, pues llegó y punto. Aquí el asunto es el apapacho y la cercanía que le da la presidencia municipal, enemiga del gobernador, ahí a la regidora, ¿no? Ahí la preferencia. Me parece que la quiso impulsar Cabeza de Vaca como viendo a futuro de que pudiera regresar o algo, pero ahora con la dirigencia del PAN que no se le logró, con Omeira López Reina, pues para abajo, o sea, no tiene influencia política. Yo hablo más del tema de la corrupción. El tema de la corrupción, la gente ya sabe dónde están los puntos, dónde te puedes poner, dónde puedes hacer y deshacer. Entonces, creo que López Obrador habló de un tema de la corrupción, habló del huachicol también. Yo creo que esa corrupción no se ha terminado hasta ahora y esos son lo que subsisten. Tú me preguntas, ¿hay influencia de Cabeza? No, hay mucha lana que se llevó Cabeza de Vaca y por el que sigue viviendo. ¿Cómo puedes explicar de un cuate que tenía una casa en Reynosa, que era el pobre de la zona, una zona bien, pero que su padre jamás trabajó, que trabajaba la mamá y de repente la mamá que tiene propiedades por millones de dólares en el Valle de Texas? Todos están siendo buscados, todos les bloquearon sus cuentas en México, pero todos viven en Estados Unidos. ¿De qué viven? Dices, oye, pues uno tiene que saber qué comes, qué gastas, qué haces. Sí. Y si hablamos del pago que hace a los medios de comunicación, a ciertos opinadores y comunicólogos, dices, ¿de dónde sale tanta lana, no? Pues obviamente de todo eso, de todo este negocio ilegal y esas redes de complicidad que hizo Cabeza de Vaca. A mí me parece que está minado, que ya no le quedan muchas barajitas que intercambiar y que ya nada más está vegetando, porque yo lo veo en los últimos videos y digo, caray, ya le dio el viejazo este señor, ya, o sea, se ve, no es el que gritoneaba y todo, él puede decir y hacer y deshacer, pero no puede venir a México. No puede venir a México, pero ¿tú puedes estar en Tamaulipas? Sí, con ese sí largo. Sí, el problema de Cabeza de Vaca es que tejió esta red abajo y que hay mucha gente que siguió conservando. Si estamos hablando de las policías, por ejemplo, si estamos hablando de la gran corrupción ahí, cambian de nombre, pero siguen siendo los mismos elementos. Yo voy a lugares de repente a reportear, a estar, y siempre hay gente que me identifica y de pronto ya saben dónde estoy. Y de pronto estoy en Tamaulipas, reporteo en diferentes partes del país, sí. Estoy en diferentes lugares, pero no es tan seguro estar en Tamaulipas por esta circunstancia, porque siempre hay alguien que oficiosamente le informa. Oficiosamente, con este poder del dinero y de estas redes, ahí siguen. Su hermano, el hermano Lelo, sigue como diputado local haciendo absolutamente nada, pero vegetando ahí. Y tienen esta red, la gente no termina de irse. Ciudad Victoria, por ejemplo, es una ciudad de burócratas. Yo te puedo asegurar ahorita que con el gobierno de la 4T, ahí en Tamaulipas, son los mismos. O sea, el 70-80% de los mismos que estuvieron en un gobierno están en el otro. Tú sientes, te voy a preguntar una obviedad, pero ¿te sientes vulnerable? ¿Te sientes o has recibido amenazas de parte de
de Cabeza de Vaca directamente o del gobierno de Cabeza de Vaca o de los emisarios de Cabeza de Vaca? ¿Tú has recibido algún tipo de amenaza directa? Sí, en Reynosa, casi cuando llegó la seguridad del mecanismo, que serán unos 8 días después, nos intentaron secuestrar ahí en Reynosa. Ahí, y lo más triste del todo es que quienes les avisaron fueron elementos de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional. Les avisaron dónde estábamos y nos inocentemente los elementos que me acompañaban le preguntaron a uno de ellos por dónde irnos y le dicen: mira, no te vayas por acá, es la carretera, está muy cerca, pero ahí andan los mañosos, vete por acá. Y justo ahí nos estaban esperando. Alcanzó a ver el agente los ponchallantas que aventaron y todos cómo empezaron a salir, y 1 kilómetro de reversa nos salvó. Entonces esa fue una. Otra vez se fue en Tampico, Tamaulipas, donde nos siguieron durante varios kilómetros, siguiéndonos. No, está con esta red de cabeza. Yo voy a descansar hasta que Cabeza de Vaca lo agarren, lo detengan, le hagan algo. ¿Por qué? Porque la red de complicidades que él tiene es muy grande. La gente que fue favorecida por él con negocios turbios, la red, simplemente nada más ponte a pensar, todos esos grupos del crimen a los que les pagaba cuota, a los que les cobraba cuota, de los que recibía dinero, pues hay desde Nuevo Laredo hasta Altamira, hasta Ciudad Mante, Reynosa, en todos lados están. ¿Pero no habrán decidido ya no rendirle pleitesía o seguirán pagándole esas deudas? Alguna vez cuando una organización de periodistas me entrevistó, la primera vez que tuve que estar desplazada en México, amenazada por los Zetas del 2012 al 2017, me preguntaban y me decían: oye, ¿y no les hablaste y no les dijiste que era un reportaje que hiciste, que no querías ir contra ellos? Y yo les dije: ¿cómo puedes hablar con un tipo que acaba de matar a 5 personas, que está drogada, que no ha dormido en una semana? ¿Cómo puedes intercambiar alguna comunicación seria y decirle: oye, yo nada más estaba reporteando, ¿no? ¿Cómo puedes saber? Marta Olivia, esto que me dices me pone la piel chinita porque es una realidad que no viven muchos de nuestros colegas. Qué bueno que no crucen por ese tipo de caminos, pues sin esperanza. Pero al andar por las carreteras, al andar por los caminos, te encuentras en un lugar muy, muy peligroso. Yo hace no mucho tiempo fui a Tamaulipas y había como una especie de toque de queda. A cierta hora ya no era conveniente manejar. Incluso cuando llegamos al aeropuerto, nos dijeron: lleguen vayan a su hotel, no salgan, ¿a qué vienen? Entonces yo acompañaba a unos amigos y dijeron: venimos a recoger a otro amigo. Dice: bueno, pues cuando amanezca, conduzcan y no se paren hasta Nuevo León, porque la carretera es muy peligrosa. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque tú efectivamente decías, es que en el centro de México no ves eso, no lo percibes como te lo cuenta la misma gente que vive en Tamaulipas. Y yo te quiero preguntar a ti,
que tú conoces perfectamente la realidad, la temperatura, la sensación. Si eso era solamente la visión de alguien que tenía el deseo de alertarnos sobre algo, o el deseo de alguien que quería que tuviéramos miedo, o la realidad. Fíjate que desafortunadamente es la realidad. Creo que uno de las situaciones más tristes que hemos hecho en algunos estados es normalizar la violencia. De pronto, ahorita que hablabas, yo me estaba imaginando, aunque tú no me lo has dicho, ¿qué aeropuerto llegaste? Y me imaginé 4 aeropuertos del estado. Cuando dijiste del toque de queda, me imaginé la frontera chica y donde yo misma he ido. Y recuerdo que en uno de esos, el actual alcalde, que ya lleva 2 sexenios, el actual alcalde le dije yo, estaba yo grabando en Los Guerra, en un punto donde me dijo, le dije, quiero grabar un poco más. Iba yo en su camioneta blindada y me dice, no se lo recomiendo. En ese semáforo, o sea, 50 metros, en ese semáforo, del lado derecho está un grupo y del lado izquierdo está otro. Usted dirá. Entonces, lamentablemente hemos normalizado, pero hay algo, me parece que en estos tiempos en Tamaulipas son distintos. Sí sigue la violencia, yo no puedo decir que no, que se ha terminado, pero al menos en estos últimos años, no te puedo hablar yo de una masacre como la de Camargo, no te puedo hablar de el caso de Valle de Anáhuac, que asesinaron a las personas y antes de que las asesinaran a 9 personas, las hicieron vestirse de sicarios para decir que eran sicarios, para justificar los asesinatos y los secuestros hechos por militares y por policías estatales. Te podría decir que no tenemos un caso de Juan Daniel Martínez, no tenemos el caso de ejecutados que vas pasando por la carretera y se están viendo los cuerpos decapitados. No lo tenemos en este momento. No hay un caso de esa manera. No te puedo decir, sería iluso decirte que se acabó. No se ha acabado. Pero no tenemos ese gran expediente que yo hice para mandar a la Corte Penal Internacional, no lo tenemos ahora. Falta mucho. Hoy hablaba con un colega periodista y dice, hay al menos son 4,500 municipios en el país, 1,500 están involucrados, manejados por el crimen organizado. Pues es una realidad que vivimos en nuestro país y es una realidad que no nació ayer, ni no nació en el 2018. Es una realidad que tenemos primero la narcopolítica en nuestro país desde hace muchísimas décadas. Y tenemos un detonante en el 2006 con Felipe Calderón Hinojosa y su supuesta guerra contra el narco, ¿no? Entonces, me parece que nos falta, alguien decía por ahí, para regularizar, para volver a tiempos de antes del 2006 de Calderón, serían 20, 25 años, y eso que se empezara a tranquilizar, ¿no? ¿Cómo evalúas el gobierno de Américo? No tenemos los casos tan graves de violencia como si se tuvieron en el sexenio de Cabeza de Vaca. Y yo, ahora sí que quien me diga lo contrario, que lo pruebe, no lo hemos tenido. Me parece que el problema más grande es el de la corrupción. Y la corrupción que trasciende a cualquier sexenio, a cualquier administración, a cualquier forma. Me parece que yo creo que Américo Villarreal, por su formación, es una persona de buena fe. El problema es que pues puede ser que su equipo no tenga tan buena fe. Hay personajes involucrados, por ejemplo, con el huachicol. Todavía. La senadora Olga Sosa era la amiga más cercana de Sergio Carmona, por ejemplo. Era la organizadora de los eventos de campaña y precampaña.
de muchos personajes en Tamaulipas, quiere ser gobernadora. Otro de los personajes es Erasmo González Robledo, el alcalde de Madero, Tamaulipas, el mismo alcalde que se tomaba fotos con este director de la escuela militarizada donde falleció una niña. ¿Qué otros personajes? Adriana Lozano, que fue secretaria de Finanzas, afortunadamente ya no está. Y te podría hablar de toda esa red, diputados federales. El mismo José Ramón Gómez Leal también era parte de eso, senador de Morena. ¿Y qué dice la población? La gente está harta. La gente no sé... lo bueno de la información es que se difunde, pero se difunde en ciertos lugares. Hay mucha gente que le encanta. O sea, imagínate, yo te digo, a ver, la campaña de Olga Sosa, actual senadora, fue financiada por el rey del huachicol. Y ella me sale a decir, porque me lo dijo en entrevista, no, solamente me pagó un concierto de Julián Álvarez. Ok, solamente eso. Luego le descubren a la señora propiedades millonarias a nombre de herencias de su mamá. Pues obviamente la gente lo sabe, pero si la ven en un noticiero, en otro noticiero, en sus redes sociales, saludando viejitos, cargando bebés, tomándose la foto con los graduados, ¿a quién le crea? ¿Cuál es el impacto que tiene toda esa gran publicidad y ese aparato utilizando las redes sociales? Y bueno, va a ser, hoy justamente veía una declaración de ella diciendo que hay entre los mismos de Morena se están contrapunteando. Y yo digo, mamacita, pues sí, andas desplegada desde hace 3 años haciendo campaña adelantada. Pero bueno, ahí está la Comisión de Honor y Justicia de Morena, ¿verdad? Pues parece que no ha dado muchos frutos o no ha dado muy buenos frutos, porque hay algunos lugares en donde parece requisito ser delincuente o haber tenido vínculo con estos personajes para poder entrar. Ahorita has enumerado algunos. Ahí está el propio Pedro Aces, un personaje que tiene vínculos criminales casi en cada estado. Hace no mucho tiempo también fui a Querétaro y fui a hacer un reportaje de unas profesoras a las que les habían hecho un préstamo y que no sabían que era un préstamo, que era, les dijeron, les vamos a dar una ayuda. Y entonces les dieron esa ayuda, firmaron de recibido, pero resulta que era un préstamo que habían hecho a través de una de las organizaciones de Pedro Aces. Entonces, uno dice, ¿hasta dónde llegarán los pulposos tentáculos de estos personajes? Me parece que Morena ha dejado mucho que desear en Tamaulipas. Los fundadores están relegados o ya abandonaron Morena. Y no es, fíjate, cuando te hablo del Partido Acción Nacional y cómo están disgregados y el PRI, que casi es inexistente, me parece que Morena solamente necesita, para destruirse, solo necesita a los mismos militantes de Morena, a los mismos seguidores, sus mismos representantes. Y entonces, desde tu punto de vista, todo ese hartazgo que me platicas, ¿dónde va a derivar? ¿Van a apoyar a alguien la población o va a replegarse y va a distanciarse de las urnas? Evidentemente querrá seguridad, querrá pues que haya una transformación como se les ha prometido. Creo que en Morena en muchos estados va a ganar quien más esté en las redes sociales, quien más lo estés viendo. El caso que te estoy diciendo ahorita de Olga Sosa, que es una personaje impresentable por ese antecedente, o sea, no por otra cosa más. Uh-huh. Bueno, sí, hay un antecedente. Ella era diputada del PRI, luego brincó a Encuentro Social
y luego brincó a Morena. En circunstancias bastante extrañas que no tienen que ver con su trayectoria política. Pero me parece que en este mundo con sobreabundante información va a ganar quien esté más en las redes sociales, quien ataque más. Y ojo ahí, creo que ahí el cabecismo sí recobra importancia. Va a ganar quien de alguna manera ataque menos cabeza de vaca. Es decir, por ejemplo, está la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, una abogada que era consejera jurídica del gobierno, se presentó a la elección. La misma orquesta de comunicadores, opinólogos y comentócratas pagados por cabeza, se le fue, ahora sí que literalmente se le fueron a la cabeza, con Héctor de Mauleón a la cabeza. La acusaron de vínculos con el huachicol, con vínculos políticos, familiares, no le comprobaron nada. La señora barrió en las elecciones, pero el punto fundamental era que ella no llegara al Supremo Tribunal de Justicia para que no activara todas las denuncias en contra de todo el cabecismo. Llegó un momento dado que Américo Villarreal Anaya estuvo gobernando con el poder legislativo, obviamente el poder ejecutivo, y todo el judicial estaba inundado del Partido Acción Nacional. Todos se quedaron ahí. Entonces, una de las cartas fuertes, me parece, Tania Contreras López, es una abogada, pues que se ha hecho desde abajo, pero pues viéndolo en perspectiva, va a ganar, va a estar quien ataque menos todo este grupo comunicador de cabeza de vaca. Y es bien fácil saber por dónde van. Cuando empiezan como por orquesta, toca uno, luego el otro, luego el otro. Cuando están en sincronía total, ahí es, si quieres saber algo de Tamaulipas, los ves, dices, este es el bueno, este es el que apoyan, este es el que no apoyan. Ok. Yo sé que él aspira a gobernar otro estado, pero ahora que me dices que va a ganar aquel perfil que se meta o critique menos al cabecismo, pues eso no lo sabe Santiago Nieto, porque lo veo metiéndole con todo y hasta me ha llamado la atención y te quería preguntar tu opinión, porque digo, ¿qué pensará Santiago Nieto ir a hablarle a los queretanos sobre cabeza de vaca? ¿Cuál sería su estrategia? Porque lo veo muy insistente presentándola. Yo sé que cabeza de vaca es como uno de los enemigos públicos, ¿no? Más relevantes de los últimos años. Pero veo a Santiago Nieto presentando esa narrativa que a lo mejor interesaría muchísimo en Tamaulipas, a lo mejor a la gente de intereses generales, pero en Querétaro llamará la atención. ¿Tú qué opinas? Creo que Santiago Nieto Castillo ha sido el personaje público que se le enfrentó directamente a cabeza de vaca sin temblarle la mano, pero pues obviamente los tentáculos de cabeza de vaca y la protección, porque logró el desafuero gracias a la investigación que él hizo de todos los nexos del cabecismo, del calderonismo, de Roberto Gil Suárez, que ahí está involucrado, ahora superasesor de Maru Campos, por ejemplo. Todas estas redes se logró el desafuero de cabeza de vaca en el Congreso de la Unión. Sin embargo, llegó a Tamaulipas y ahí lo blindaron y dijeron, pues una cosa es allá y otra cosa es acá. Me parece que Santiago Nieto tendría muchísimas posibilidades de ganar en Querétaro siempre y cuando la federación haga algo en concreto contra cabeza de vaca, porque eso sería
saber que hay una coordinación total entre lo que quiere el gobierno de México, entre el actuar de la Fiscalía General de la República, pero pues ese no depende de acá, depende de este delincuente sexual naranja que está allá en los Estados Unidos, no precisamente de acá. Pero creo que es el caso de Cabeza de Vaca, da muestras de la eficiencia que un SAR anticorrupción puede hacer en contra de un gobernante, porque fue gobernante en turno y estaba en pleno apogeo Cabeza de Vaca. Entonces creo que es una buena carta, ya, porque ahora sí, él hizo todo lo que tenía que hacer al respecto. Sí. ¿Crees que ya no le dio seguimiento Pablo Gómez? Para nada. Ahí pasó, y fíjate que lo digo con tristeza, lo dije rápido, pero lo dijo. O sea, iba el personaje, lo que hizo, la forma en que se manejaba Santiago Nieto era para eso, una unidad de inteligencia financiera. Pablo Gómez es operador político, es un líder muy respetado dentro de la izquierda, pero a mí me parece que ese no era el lugar, o no sé qué le pasó, también no sé si sea cuestión de la edad, con todo respeto, pero me parece que ahí se necesitaba alguien con mucha energía, con mucho vigor y con saber que era la cara clara anticorrupción de la 4T. Después se les acaba la energía ahí como a Alejandro Gertz Manero. Bueno, perdón, difiero un poquito a él su energía andaba por otro lado con el billete. Andaba con el billete. Me llamó mucho la atención que no comparecía ya con el expresidente López Obrador y compareció en los primeros días de gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero después vaya uno a saber a qué convenio llegaron, pero desapareció premiado. Súper premio. Oye, 86 años y que te manden premiado. ¿Y tú que te quieres retirar a los 60, por favor, sí, Ricardo? Yo que me quiero retirar a los 60 ya te lo platiqué. Y es la verdad, porque fíjate que para ir cerrando nuestra conversación, algo que platicábamos, Marta Olivia y yo, justamente tenía que ver con esta parte de la inseguridad social. O sea, hay gente que tiene seguridad social, que tiene pensión, que tiene muchas cosas, y eso está muy bien. Pero el gremio periodístico ha sido un oficio hasta defenestrado, ha sido un oficio difícil, muy, muy difícil, sobre todo en estas tierras, ¿no? En estos lugares en donde hay esa parte que tú decías también. De pronto hace uno una crítica y ya eres enemigo de... Público número uno. Público número uno. Es que es incriticable. Entonces, el fanatismo a veces también permea, y cuando has decidido alzar la voz, pues estás decidido a alzarla siempre. Y ya es muy difícil que a esta edad te enmiendes. Pero, pues siempre hay los personajes en la política, en la sucia política, le digo yo, como Alejandro Gertz Manero. Y por otro lado, pues está esta parte que yo quisiera que cambiara en algún momento, Marta Olivia. Esta parte donde yo veo a una periodista hecha y derecha como tú. Gracias. Que dice, bueno, pues es un poco difícil llegar a la mañanera con los temas que yo tengo, y dice, pues a lo mejor estarán los grandes periodistas por allá haciendo planteamientos súper importantes, pero tenemos ahí a alguien que creo que es de un estado también, si no me engaño, es de Chihuahua, que es Reina Aide, y yo no conozco ningún reportaje, es más, si me apuras, creo que ninguna nota informativa, no lo sé, pero reportajes no conozco de esta persona, y va y hace unos planteamientos muy, muy
muy extraños, no les voy a poner el adjetivo que quisiera, pero no estás tú ahí, Marta Olivia, y eso es doloroso porque los temas realmente importantes, los temas sociales, los temas políticos, los temas de ecocidio, los temas de desvío de recursos, de nepotismo, pues los has planteado tú muy bien a lo largo de una carrera muy sólida, llena de datos duros, que así sí, este es el nombre del programa, pero en realidad es una frase que tú y yo conocemos de toda la vida, porque creo que compartes esa parte. Cuando estábamos estudiando la carrera de periodismo, de comunicación, alguien nos acotaba de los profesores, a ver, esto es puro rollo. A mí no me interesa lo que pienses, lo que opines. A mí me interesan los datos duros, ¿no? Fíjate que lamento que yo espero que pronto me dejen de vetar en la mañanera y que ya me levanten el castigo por no sé qué. Con López Obrador yo acudí a la mañanera porque hay temas que duelen en Tamaulipas. Ahí voy a hablar de rápido los últimos 3 que he trabajado. Hay una desaparición de 5 periodistas, han pasado 16 años y nadie dice nada. Ya lo estamos documentando para un libro colaborativo a nivel nacional, estamos trabajando en eso y descubrimos en el reporteo que hay 3 más de los que nunca se habló. Hay también, este julio se cumplieron 40 años del asesinato de la primera mujer periodista en Matamoros, Tamaulipas, por el cártel de Matamoros, a la postre cártel del Golfo, Norma Alicia Moreno Figueroa, y no ha habido justicia. Hay un personaje, Mario Reyes Cantú, dirigente de la Central Campesina Cardenista, apoyados por funcionarios del Registro Agrario Nacional, del Tribunal Agrario, acaparando tierras, obligando a los ganaderos a irse de sus tierras, y tierras tan tristes que no dan nada, más de 1,000 hectáreas que se ha posesionado, obligando. Para este reportaje, el dueño fue a verme, me buscó, un señor de 101 años. El señor muy grande, yo cuando lo vi dije, ¿para qué me lo traen? Yo con el testimonio de ustedes, los hijos, los nietos tengo. Dice, para que vea la necesidad y que vea que nadie nos escucha. Para eso yo quiero y hago periodismo, para que las autoridades ahora con este ejercicio de la mañanera se enteren, porque yo entiendo que no pueden enterarse de todo, pero que sí hay gente corrupta que utiliza la 4T en los estados, y el problema es la gran corrupción en todas las instancias gubernamentales y que nadie hace nada. Ojalá que la próxima vez pues ya nos digan que ya tenemos la acreditación por fin. Desde el primer día que se abrió la acreditación para la mañanera, que empezó la presidenta Claudia Sheinbaum hace casi 2 años, seguimos esperando. Ojalá que así sea, lo deseo de todo corazón y hago la petición desde estas cámaras del podcast de los datos duros a quien sea que tenga que atender esta petición de acreditación para el medio de Marta Olivia López, periodista de larga trayectoria y de reportajes de investigación muy importantes, pues que le abran la puerta, porque a mí me parece vital que se privilegie la información y el periodismo social en lugar de estar escuchando a gente pues, que va a neciar, que va a confrontar, y a personajes de una muy baja laya periodística, por decirlo, de una forma eufemística. Marta Olivia, te agradezco muchísimo. Tenía ganas desde hace mucho tiempo de conversar contigo. Hace tiempo te hice una entrevista. Por ahí está el documental. Trataremos de recuperarlo porque de pronto están las plataformas un día y a otro día ya no están. Me di cuenta de que en Regeneración, en la plataforma de Regeneración,
salió el primer programa de los datos duros. Y el otro día estaba yo buscando y no sé qué pasó. A lo mejor se les cayó el servidor o Sí. alguien ordenó bajarlos. Ojalá que no sea el caso, me daría muchísima pena. Si no, pues vamos a hablar ahí con el responsable, pues para que eso quede ahí testimonio. Si no, O ¿cómo le hacemos? recuperarlo y subirlo, ¿no? Creo Así que es. ahora hay como una moda en los medios. Fíjate que platicaba con algunos compañeros que hicieron trabajos de investigación o reporteo de temas específicos en la Ciudad de México. De pronto salían y desaparecieron sus materiales. Así que es un buen momento para decir que apoyen sus materiales en diversos formatos y bueno, pues al final, si los hicieron ellos, hay que seguir difundiendo. Hay que seguir difundiendo, porque ni en Excelsior me bajaron mis notas y no creo que sean ustedes distintos a la gente de Excelsior, así que los vamos a buscar. Uh-huh. Síganos, por favor, público memorioso, acompañe a Marta Olivia López. Marta Olivia, gracias. Mil gracias. ¿Dónde te buscan? ¿Dónde están tus redes sociales, tus canales, todos tus datos? Gracias. Estamos en Ahora MX, así nos encuentran por el canal. También Ahora MX en nuestro sitio web. Tenemos un noticiero de lunes a viernes de 9 a 11:30 de la mañana. Ahí nos encuentran con la información más relevante, con la variedad y con todo lo que significa la información de los 32 estados del país. También con colaboradores bien interesantes de todos los temas, la actualidad informativa. De 4 a 5 de la tarde está el abogado Federico Anaya Gallardo con su programa Casos y Cosas. Y por la noche, a partir de las 8 de la noche, tenemos una barra de programas de 8 a 9 de la noche. Lunes están jóvenes hablando de temas de actualidad, se llama 3 a las 8. Martes está en Clave Cultural con Juan José Rodríguez. Miércoles, Fernando Rivera Calderón con La insoportable levedad del Fer. Y los jueves está Ángel Nakamura con hablando de deportes, de música, de cine, con Cambio de Juego. Así que los invitamos a Ahora MX1, así nos encuentran. Pues toda una barra informativa y con un grupo de comunicadores estelar. Te agradezco. Gracias a ti, gracias. Marta Olivia. Yo le voy a pedir que difunda este material, este episodio. Busque a Lourdes Mendoza, si no la conoce, envíele el trabajo. Busque, por favor, a Cabeza de Vaca, porque pues anda muy orondo, anda en todos lados, paseando, dando entrevistas, haciéndose la víctima. Mándele el material, recorte esto y difúndalo. Yo sé que ustedes son compañeros periodistas, sé que recortan nuestros materiales, los he visto y luego le quitan ahí el logo de los datos duros. Está bien, póngale abajo nada más la referencia. La gente lo puede usar y se puede informar, yo feliz de la vida, pero aquellos amigos que pues están utilizando el material, den crédito, porque pues es lo mínimo que podemos hacer si tomamos una información de un lugar. La fuente primordial es el requisito básico sine qua non del periodismo, ya no digamos de investigación, sino del periodismo a secas. Gracias, nos vemos la próxima en un episodio más de Los Datos Duros.